¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos mucho por conectarse con nosotros el día de hoy, aquí a nuestro webinar. El día de hoy vamos a ver factor de potencia. Tenemos el gusto de presentarles al ingeniero José Ángel Velázquez. Él está con nosotros, forma parte del departamento de Proyalú. Entonces, pues, sin más preámbulos, le cedo la plataforma al ingeniero. Ingeniero Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, Jessica. Gracias y buen día. Y primero que nada, gracias a todas las personas que se están tomando el tiempo de conectarse el día de hoy. Hoy un tema bastante interesante, bastante fascinante. Vamos a ver algunas cuestiones de factor de potencia, datos técnicos, formas de cálculo. Vamos a ver comprobaciones de dimensionamiento de bancos de capacitores con algunas plataformas digitales, algunos equipos de medición y su responsivo software de análisis. Entonces, espero que sea de bastante ayuda esta información. De igual manera, les quiero comentar cómo va a estar la dinámica del día de hoy. Si llegan a surgir dudas durante la plática, pueden, ahí en el chat, pueden poner su pregunta y en 2 sesiones de este set vamos a hacer comentarios y preguntas para responderlas, para que no se nos vayan a olvidar, porque a lo mejor tenemos dudas y se nos puede ir la duda y seguimos con el tema. Entonces, si tienen alguna duda, con confianza pueden ponerla en el chat. En algún momento hacemos una pausa, nos contestamos. De igual manera, en el momento de preguntas o comentarios, puede levantar la mano ahí en la pestaña de la plataforma y ya nosotros, si ustedes gustan, ¿verdad? Podemos cederles el micrófono y pues contestarla un poquito más directa la duda que tengamos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la agenda que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy es una agenda bastante general, pero es bastante útil todos estos términos que vamos a ver el día de hoy. Comenzando, claro, con algunos antecedentes de factor de potencia. Vamos a ver lo que es suministro de energía, las importancias de nosotros tener este término en un buen número dentro de los valores permisibles para los suministradores de energía. Vamos a ver energía reactiva, tal cual, factor de potencia y todos los parámetros eléctricos que lo conforman. Vamos a ver ahora la parte de compensación de energía reactiva. Vamos a analizar una medición realizada en un activo, en un transformador ubicado en algún punto de la ciudad. Vamos a analizar un poquito esa medición que obtuvimos, la cual fue un estudio para proponer un equipo de corrección de factor de potencia. Y después de realizar este análisis de la plataforma del medidor, vamos a hacer una comprobación de estos cálculos que hagamos, pero ahora en el software SKM Power Tools. Este software que con el paso de los webinars que hemos presentado lo hemos utilizado bastante. Es una herramienta bastante versátil y pues aquí le estamos demostrando que nos puede ayudar para muchísimas problemáticas o muchísimos estudios que queramos hacer eléctricos. Vamos a ver algunos ejemplos de bancos de capacitores, cómo están conformados, cuáles son algunas tecnologías, los tipos y más información técnica de esto, lo que son bancos de capacitores. Y al final vamos a terminar con algunos comentarios y las conclusiones del tema. Entonces, vamos a comenzar. Como todos sabemos, la generación de energía eléctrica ha evolucionado por el paso de los años. Sin embargo, me gustaría recalcar que la generación de energía eléctrica en un principio se generaba, vaya, con unos dínamos o alternadores de gran tamaño, donde por el paso del tiempo se fueron haciendo investigaciones, donde fueron cambiando las tensiones de distribución, fueron cambiando las frecuencias de generación. Pero algo que quiero platicarles es de que anteriormente la generación de energía eléctrica única y exclusivamente lo utilizábamos para el suministro de equipos de iluminación.
que eran bombillas incandescentes, las cuales ayudaban a iluminar con poca intensidad algunas calles de algunos países. Con el paso del tiempo, la tecnología de generación eléctrica o la tecnología eléctrica, tal cual, fue evolucionando y fueron a lo mejor entrando otros equipos eléctricos, los cuales ya demandaban un poco más de energía eléctrica. Entonces aquí es donde empezaron a ver estos cambios en la generación, donde, por ejemplo, anteriormente la energía eléctrica se generaba en tensiones altas y en frecuencias altas, ya que los equipos conectados en esta red eléctrica, como les comentaba, eran dispositivos de iluminación. Sin embargo, a lo mejor porque eran de una baja eficiencia, ellos requerían de una frecuencia de generación alta para que no se observara un parpadeo al momento de energizar estas bombillas de iluminación. Entonces, una solución para ellos primaria era el elevar esta frecuencia. Entonces, ya aquí empezaron a ver estas modificaciones donde llegó a un punto donde se determina que la generación de la energía eléctrica se parte en dos prácticamente, como lo conocemos, en 60 Hz y en 50 Hz. Entonces, ¿por qué? Pues para la eficiencia de los dispositivos rotativos y otros beneficios más que pueden incluir al momento de generar este tipo de energía a esa frecuencia. Pero, déjenme pongo el puntero para hacer aquí énfasis, ¿sí? Entonces, ¿para qué les comento esto? Para que nosotros estemos conscientes de que la energía eléctrica desde un principio empezó a sufrir cambios. Ahora, anteriormente solamente eran energías resistivas, porque eran focos incandescentes. Entonces, toda la energía que se generaba se convertía en calor. Claro, al momento de convertirlo en calor por medio de un filamento, pues ese filamento emitía una luminosidad, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a entrar las máquinas rotativas, los motores de corriente alterna, cuando empiezan a demandar más energía, tenemos un cambio en ese suministro. Entonces, es aquí donde parte o nace la generación de la energía reactiva. Lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero eso es lo que quería que estuviéramos en cuenta. Anteriormente y ahorita en la actualidad se me hace muy difícil que existan instalaciones eléctricas que sean meramente resistivas. Más adelante vamos a ver formas de onda, tipos de circuitos, si son resistivos, inductivos y capacitivos, para que vean lo interesante que es esto y nosotros poder comprender el factor de potencia sin ningún inconveniente. Entonces, aquí en suministro de energía, les leo un poco, que es la confiabilidad de las redes eléctricas encargadas de suministrar la energía a los centros de carga, ya sean esos centros de carga de diferentes tipos, por tensión, se puede determinar con calidad y eficiencia tanto en los equipos de transmisión como la misma energía. ¿Qué quiero decir con este texto que está un poquito ahí medio confuso? Pero si ponemos atención, quiere decir que la confiabilidad. ¿Qué quiero decir con confiabilidad? Que el suministro que yo tenga de energía en mi centro de carga sea útil, no tenga parpadeos, no tenga fluctuaciones, no tenga problemas que me puedan generar a mi mismo equipo algún daño. Entonces, esta confiabilidad va de la mano con la calidad de la energía que yo estoy recibiendo y la eficiencia. Ahora, ¿por qué mencionamos aquí los equipos de transmisión y la misma energía? Cabe resaltar que la calidad del suministro de nuestra energía está muy de la mano de los equipos encargados de la transmisión de esa energía. Entonces, si nosotros tenemos una buena calidad de energía en nuestras redes de transmisión, nuestra energía va a ser suministrada de una manera más eficiente. Entonces, y ahora que tenemos el concepto de confiabilidad de nuestro suministro de energía, podemos observar en estas imágenes que vamos a tener 3 tipos y los divido en costos porque en realidad ahorita a nivel industrial, comercial, residencial, siempre todas las mejoras que se tienen que hacer o los cambios que hacemos en nuestras instalaciones llevan un costo.
atribuyen un costo. Entonces, aquí vamos a impactar directamente lo que nosotros tiene que importarnos. ¿Qué sucedería si nosotros contamos con una mala eficiencia de nuestra energía eléctrica o una mala utilización del suministro eléctrico en nuestros centros de carga? Entonces, primero que nada vemos el costo técnico. El costo técnico me refiero a los costes que son, que involucran cambios de equipos. Por ejemplo, las capacidades de los transformadores, pérdidas en las líneas de distribución, dimensionamiento de cables alimentadores, ya que si yo tengo una mala eficiencia en nuestro sistema, en mi sistema eléctrico, y hablo en mi sistema eléctrico de mi centro de carga, ahorita vamos a hablar un poquito en la parte de distribución. Sin embargo, aquí estamos hablando de mi centro de carga, de mi instalación eléctrica en mi planta maquiladora o en mi negocio, etc. Entonces, este costo técnico, prácticamente, si tenemos una baja calidad de energía o una mala utilización de esa energía y estamos regresando pura energía no utilizable a la red eléctrica, esto nos atribuye a tener más consumo de corriente, vamos a tener caídas de tensión. Entonces, es aquí donde el primero de los rubros para la confiabilidad del suministro de energía es el costo técnico. El segundo es un costo económico, que igual en todos los aspectos tenemos un gasto, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, el costo económico lo vamos a ver reflejado directamente, como dice aquí, en la facturación. Entonces, como sabemos, Comisión Federal a los centros de carga que están conectados de media o alta tensión, tiene una penalización por facturación por mal factor de potencia o bajo factor de potencia. Comisión Federal nos cobra los KVARs, entonces aquí por costo de facturación tenemos un desperdicio y ahora sí directamente de dinero. Entonces el costo económico es en nuestra facturación y en el paro de producciones. Si tenemos instalaciones deficientes, tenemos fallos paulatinas, tenemos muchas fallas muy repetitivas, semanales, diarias, mensuales, tenemos un paro de producción. Y sabemos que para restablecer una nave eléctrica, una nave industrial, perdón, eléctricamente hablando, pues tenemos que hacer restablecimiento de interruptores, tenemos que hacer un procedimiento que lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, es aquí por eso el costo económico. Y por último, el tercer rubro, pues prácticamente el costo ecológico. ¿Por qué el costo ecológico? Ya que nosotros estamos desperdiciando, así, tal cual es la palabra, nosotros estamos desperdiciando energía, los centros, o más bien las plantas generadoras de energía, tienen que generar esa energía que se está desperdiciando. No quiere decir que si yo desperdicio energía, ya se va a desaparecer automáticamente o por arte de magia. No. La energía desperdiciada, la energía es consumida. Generada. Entonces, al momento de desperdiciar energía, nosotros demandamos más energía a las plantas generadoras y por ende las plantas generadoras tienen que trabajar muchísimo más tiempo. Entonces, como sabemos, en México tenemos aún varias plantas que trabajan por medio de métodos de consumo de fósiles. Entonces, tenemos quema de gas natural, de combustóleo, ya sea en las plantas de ciclo combinado, tenemos plantas de carbón. Entonces, todas esa quema de ese combustible, pues son emisiones de CO2 al ambiente. Entonces, también vamos a tener un costo ecológico que nos va a impactar con el paso del tiempo, ¿verdad? Ahora, les mencionaba al principio de la presentación la parte de la energía reactiva. Bueno, antes de comenzar, les voy a explicar qué es la energía reactiva. Después vamos a ver los términos de potencia y ya después vamos a ver tipos de circuitos para poder identificar cuál es mi problema en mi circuito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta energía reactiva? Simple y sencillamente, es la resultante del consumo de energía de algunos equipos eléctricos, donde este tipo de energía es regresada a la red eléctrica, por lo que no supone un consumo. Sin embargo, sí hay que generarla. Entonces,
esta energía, la energía reactiva, la generan nuestros equipos. Entonces, ¿cuáles son esos equipos? Hay varios. Sin embargo, el principal elemento eléctrico que genera energía reactiva, pues son los motores. Los motores, cualquier equipo de inducción va a tener una generación de energía. Como lo podemos ver aquí, un motor, y pues aquí por sus devanados. Ya que estos equipos, al momento de que le suministras una energía, no tiene una resistencia, vaya, no es una resistencia, no es un circuito resistivo que consuma la energía. Sin embargo, es una inductancia, la cual crea un campo magnético, y ese campo magnético también genera su propia energía. Entonces, genera su propia energía reactiva. Entonces, esta energía no supone un consumo, pero esa energía se tiene que generar. Entonces, así es como podemos resumir prácticamente qué es la energía reactiva. Y la energía reactiva en consumos, en servicios, como les comentaba, de media y alta, es medida. Ya en un servicio residencial, la energía reactiva no se mide. Entonces, vamos a entrar ya en la parte de factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Muchas veces conocemos varias imágenes, varios métodos de comprender el factor de potencia. Tenemos el análisis ahí del tarro de cerveza y la espuma. Hay muchísimas formas de demostrar este parámetro eléctrico, donde lo podemos ver de otra forma un poquito más técnica y la cual queda bien comprendida. Entonces, este factor de potencia simplemente es la relación entre la potencia activa, que se mide en kilowatts, y la potencia aparente, que son kilowatts ampere, donde el resultado de esta comparación entre potencia activa y potencia aparente es un valor únicamente indicativo de la eficiencia de la energía eléctrica al ser utilizada en un trabajo útil. ¿A qué quiero decir con todo esto? Este factor de potencia prácticamente es un medidor para nosotros conocer la energía que se está utilizando de manera útil, o sea, la que se está aprovechando realmente, y la energía que estamos desperdiciando. Entonces, esto es el factor de potencia. Voy a mencionar lo que es potencia activa y aparente para que quede un poquito más claro, donde la potencia activa, simple y sencillamente, es la cantidad de energía suministrada que se aprovecha en un trabajo. Por ejemplo, si yo, imaginando, ¿verdad? No va a ser real esto. Tengo 10 pesos de energía. Entonces tengo 10 pesos de energía y los voy a utilizar en un equipo, en un motor. Y esos 10 pesos de energía quiero que se conviertan en 10 pesos de trabajo del motor. Sin embargo, mi motor es deficiente. Esos 10 pesos de energía voy a utilizar 8. Y 2 desperdicio, pero yo compré 10. Entonces, esa es la comparación del factor de potencia. Más adelante vamos a ver las unidades, porque tiene un número, claro, para nosotros poder decir si es malo o bueno. Vamos a ver los criterios normativos que aplican, cuáles normas te van a requerir un factor de potencia, cuáles son los niveles permisibles de las normativas para que tú tengas un valor de factor de potencia. Y la potencia aparente es la cantidad de energía consumida total. Entonces, esta potencia aparente la podemos obtener de la suma vectorial de la potencia activa y la reactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Comisión Federal nos cobra prácticamente la potencia aparente. Todo lo que nosotros, toda la energía que nos suministró. A lo mejor utilizamos menos, que es la potencia activa. Nos cobran la aparente y la reactiva, que es lo que resta, es desperdicio. Entonces, vamos a verlo en esta forma. En este pequeño diagrama, vamos a ver un triángulo de potencias donde de forma vectorial vamos a poder nosotros determinar o vamos a poder visualizar de una manera más sencilla estas tres potencias que les mencionaba, donde en el eje o el vector que está en el eje X es la potencia activa. Prácticamente esta potencia activa es la potencia real. También la vamos a escuchar en algunos términos como potencia real
y es la potencia que se aprovecha al 100%. En el eje de las Y's vamos a tener la potencia reactiva, que es la potencia que nosotros estamos generando y desperdiciando porque no la aprovechamos. Y si lo vemos según Pitágoras, nuestra hipotenusa, esta es la potencia aparente, donde, como les comentaba, esta es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, si nosotros tenemos una elevación de potencia reactiva, por consecuencia, vamos a tener mayor potencia aparente. Entonces, si tenemos más desperdicio de energía, vamos a tener más cobro de energía y menor aprovechamiento de esta energía. Más adelante vamos a ver este triángulo. Quiero que lo memoricemos un poco. Lo vamos a ver un poquito más a detalle con algunos ejemplos también de formas de onda. Ahora, a partir de aquí, de este punto del webinar, vamos a ver tipos de circuitos. Muchas veces me preguntan por qué explico los tipos de circuitos cuando vamos a ver un factor de potencia. El simple hecho de que si nosotros tenemos en mente los tipos de circuitos que tenemos en los centros de carga, va a ser mucho más sencillo hasta interpretar una gráfica. Al momento de nosotros observar una medición, vamos a poder determinar si nuestro sistema necesita bancos de capacitores automáticamente. Entonces, esa es una capacidad muy interesante que podemos tener nosotros. Quiero hacer una pausa donde aquí, a partir de aquí, vamos a ver formas de onda, pero sin contar armónicas. La distorsión de armónicas es otro tema que es también bastante amplio, va de la mano junto con el factor de potencia. Más adelante lo voy a explicar. Sin embargo, quiero que quede muy claro que esto es factor de potencia sin considerar armónicas. Entonces, vamos a seguir con la presentación, donde la primera forma de onda que les voy a presentar es un circuito resistivo. Ahora, voy a mostrar los tres tipos de circuitos, donde de forma clara vamos a ver las diferencias entre ellos. Este circuito es una simulación de una forma de onda de una tensión de la fuente RMS. También ahorita vamos a ver lo que es, dejar muy en claro lo que son los valores RMS, de 480 volts y una corriente RMS medida en la fuente de 300 amperes y un desfase de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Como vemos, tenemos una forma de onda de color verde, que es la tensión RMS, y una forma de onda de color naranja, que es la corriente RMS. En este tipo de circuitos, toda la energía que es suministrada se convierte en trabajo, el 100%. Es por eso que no tenemos un desfase. Aquí lo vemos. Podemos ver el punto cero. Voy a cambiar a pluma. Aquí empieza nuestra forma de onda. Entonces, nuestra forma de onda, al comenzar en cero, tiene una magnitud. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que va a andar dentro de los 650, serían volts en este caso, ¿no? Pero nuestra tensión RMS es de 480. Más adelante les voy a pasar las gráficas. Esta presentación se las vamos a hacer llegar por su correo. Igual, si les sirve apuntar, si les sirve hacer capturas, adelante. Pero les voy a mostrar las fórmulas de la forma de calcular la tensión y corrientes RMS, donde el voltaje RMS, la tensión andaría como por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, esta tensión, tenemos una forma de onda donde la tensión es positiva, cae a cero y es negativa. Y el consumo de corriente, de igual manera, comienza en cero, tiene una magnitud, tiene un cruce por cero junto con la tensión y termina en cero. Entonces, aquí no tenemos ningún desfasamiento entre la tensión y la corriente. Entonces, toda esta energía podemos decir que es una potencia positiva, ya que todos los momentos del consumo de la corriente en función de la tensión es positiva. Y donde es negativa, pues negativo, positivo. Entonces, es una simple forma de nosotros poder determinar
nuestro circuito. Entonces, cuando no tenemos ningún grado de desfase entre nuestras formas de onda de corriente y tensión, quiere decir que es un circuito resistivo. Como les comentaba, no creo que exista un circuito puramente resistivo. Es un circuito puro resistivo. Entonces, como dice la descripción, la corriente de un circuito resistivo será directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Entonces, prácticamente resumimos todo esto que les expliqué con la ley de Ohm. Ahora, vamos a pasar al siguiente circuito, donde vamos a ver un poquito de movimientos más interesantes. Y es aquí donde está lo fascinante, ¿verdad?, de estos cálculos del factor de potencia. Sí, Gustavo, le vamos a presentar sí les vamos a proporcionar la presentación sin ningún inconveniente. Ahora, vamos a ver los circuitos capacitivos. Estos circuitos capacitivos, ¿qué nos quiere decir? La corriente de un circuito capacitivo será directamente proporcional a la capacitancia y directamente proporcional a la inversa de la tensión. Ojo aquí. Lo único que lo que va a influir es prácticamente lo que dice esto, ¿no? Que es directamente proporcional a la capacitancia. ¿Qué es una capacitancia? Vamos a verlo como un banco de capacitores, ¿verdad? Un capacitor, que en realidad este concepto capacitor no existe, prácticamente lo agarramos del inglés y lo hicimos mexicano, ¿verdad? Pero entonces, una forma correcta de llamarle un capacitor es un condensador o batería condensadora. Entonces, prácticamente, observen todo esto que les acabo de mencionar, igual les dejo la fórmula. Nuestra forma de onda de tensión va a comenzar en ceros, igual, de la misma forma. ¿Por qué? Algo muy importante. El suministrador de energía nos entrega tensión. Él no nos da corriente, ¿verdad? Entonces, en realidad, él nos entrega una forma de onda casi puramente senoidal. No es tal cual así una hermosura de forma de onda. Sin embargo, sí nos entrega una forma senoidal. Ya cuando nosotros la consumimos es cuando empieza el problema, porque nuestra forma de onda de corriente está distorsionada por nuestros equipos y es tanta la distorsión que nosotros llegamos a distorsionar la forma de onda de tensión, pero dentro de nuestro centro de carga. Entonces, aquí lo interesante es de que un circuito capacitivo tiene un desfase de 90 grados o menos 90 grados. ¿Por qué es menos 90 grados? Porque un circuito capacitivo se puede decir que es un circuito que la corriente está en adelanto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos adelantada 90 grados nuestra forma de onda de corriente en función a la tensión. Aquí podemos observarlo. Podemos ver que, por ejemplo, la magnitud negativa más grande que podemos observar aquí, igual es esta, positiva y positiva, está en cero, en el cruce de cero de la tensión. Entonces, si nosotros dibujáramos esta para acá, aquí sería, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí marcamos 90 grados de desfase en cuestión a la tensión. Entonces, siempre que nosotros tengamos una forma de onda en adelanto, quiere decir que es un circuito capacitivo. Ahora, como vemos aquí en el diagrama, es una fuente de corriente alterna y tenemos un capacitorcito aquí. Es aquí donde les quiero mencionar la importancia de un buen dimensionamiento de un banco de capacitores. Muchas de las veces las naves industriales van creciendo gradualmente, no crecen, no tienen un proyecto así grande y crecen. Entonces, van creciendo gradualmente, entonces ellos van instalando equipos y van requiriendo bancos de capacitores y van metiendo 50, 100, 150, 200, poco a poco van metiendo. Entonces, llega un punto donde la planta para operaciones el domingo por la tarde, solamente a lo mejor es una planta que trabaja de lunes a domingo, pero el tercer turno no trabaja, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con toda esa capacitancia? La vamos a tener conectada, si es fija, ¿verdad? Claro. Esa capacitancia va a hacer que nuestra red eléctrica sea capacitiva. ¿Y cuál es un problema de esto? Que nuestra tensión sube. Entonces, podemos tener problemas de sobretensión,
Si a lo mejor el guardia quiso ahí conectar su teléfono para cargarlo en la noche, pues a lo mejor tenemos una tensión en vez de 120, 160 y ándale, ya tronó su cargador. Entonces, es aquí donde tenemos que tener también una visión más allá del poner un banco de capacitores. Entonces, aquí viene algo bastante interesante. Esto es prácticamente lo que vamos a encontrar cotidianamente, ¿sí? A menos que sea un centro de carga que tiene bancos fijos, que en dado momento va a estar en el lado capacitivo, pero sabemos que en la actualidad las cargas que demandan más energía son los motores. Son motores de 200, 300 HP, tenemos 40 motores de 50 HP para moldeo, etc. Entonces, lo que va a pasar, todos estos motores son cargas inductivas. Entonces, es así como se va a alcanzar a observar nuestra forma de onda en nuestro circuito eléctrico al momento de ser inductivo. Es aquí donde vamos a darle el clavo para ver dónde vamos a atacar con nuestros bancos de capacitores para poder tener una eficiencia en nuestro sistema eléctrico. Nos dice, un circuito inductivo, la tensión de este circuito será directamente proporcional al valor de la inductancia y directamente proporcional a la derivada de la corriente con respecto a un tiempo. Entonces, aquí tenemos nuestra forma de onda de tensión. De igual manera, vamos a comenzar en ceros. Pero observen, ¿dónde inicia nuestra forma de onda de corriente? Tenemos un desfase de 90 grados inductivos, en atraso, por así decirlo, de nuestra corriente. Vuelvo a mencionar, estas formas de onda es una simulación que hice en un Excel, puramente senodal, ¿eh? O sea, en realidad aquí ahorita en la medición de un transformador real vamos a ver que estas formas de onda no son tal cuales, no son así de bonitas. Entonces, en un sistema puramente inductivo va a ser una forma de onda en atraso. Entonces, tenemos 90 grados que nuestra corriente está atrasada. Entonces, como les mencioné, lógicamente vamos a tener un atraso de un total de 360 en un ciclo completo con respecto a la tensión. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que encontrar una manera de que esa corriente reactiva que nosotros estemos generando, tenemos que aprovecharla. ¿Y cuál es el opuesto de lo inductivo? El capacitivo. Entonces, si nosotros tenemos un circuito de esta naturaleza inductiva, pues le ponemos una carga capacitiva para tratar de llegar a un circuito resistivo, ¿sí? Entonces, aquí es donde les mostré estos tres tipos de circuitos para que nosotros tengamos en cuenta cuál es el funcionamiento de los bancos de capacitores. Ojo aquí. Lógicamente, en las plantas no tenemos puros motores. Existen otros tipos de plantas. También no mencioné, una carga inductiva también pueden ser las balastras de las luminarias fluorescentes, ya que llevan devanados. Entonces, todo equipo que tenga una bobina es una carga inductiva, ¿sí? Porque, como les comenté, le inyectamos energía, le suministramos energía, tiene una inductancia, ese campo magnético genera su propia energía. Entonces, esa energía reactiva la podemos ver para allá y para acá, va a andar por todos lados en el circuito eléctrico, pero porque es generada por un circuito inductivo. Entonces, va a haber circuitos que son mixtos, que son capacitivos, inductivos, resistivos. Entonces, vamos a ver un juego de diferentes formas de onda donde todas esas energías, toda esa tensión y corriente la vamos a ver en una sola forma de onda. Entonces, vamos a continuar con la parte de factor de potencia. Aquí les puse las tres formas de onda para hacer una comparativa, donde podemos observar, este es el circuito resistivo, vemos que las formas de onda están totalmente alineadas, el inductivo está en atraso, comienza aquí, deberán de comenzar aquí, y el capacitivo pues está en adelanto, porque pues no lo podemos ver, pero pues comienza como para acá. Bueno, me quedó medio feo, pero imagínense que está así para acá, bonito. Entonces, esta es el adelanto de la energía capacitiva, ¿sí? Entonces, ahora sí,
vamos a ver compensación de energía reactiva. Ahorita vamos a hacer aquí tengo un pequeño ejercicio, algún cálculo rápido, real, de un banco de capacitores. Vamos a ver las mediciones en el analizador de calidad de energía y vamos a hacer la simulación en el software SKM. Entonces, para que vean esa diferencia, va a haber diferencia de números, claro, porque al momento de hacer mis cálculos a lo mejor tomo 4 decimales y el SKM toma todas las decimales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver poquitas diferencias, sin embargo, se acerca mucho a la realidad. Entonces, compensación de energía reactiva. Los bancos de capacitores no es más que un generador de energía reactiva capacitiva, la cual anula la energía inductiva. En consecuencia de esta energía reactiva capacitiva, pues es el mejoramiento del factor de potencia y obtiene una mayor eficiencia. Entonces, aquí prácticamente lo que les había mencionado, ¿cómo podemos resolver nosotros nuestra problemática de un bajo factor de potencia inductivo, ya sea porque tenemos potencia reactiva e inductiva? Pues tenemos que nosotros contrarrestar esta energía con una energía reactiva capacitiva, ¿sí? Entonces, en la primera gráfica vamos a ver aquí una primera fórmula. La primera fórmula del cálculo de factor de potencia, y esta la vamos a encontrar en los libros de la escuela, técnicos, etcétera, que es prácticamente este. Ahorita les voy a mencionar por qué es DPF, pero prácticamente la vamos a encontrar la fórmula como PF o FP, factor de potencia, o power factor, ¿verdad? Ya sea donde la encontremos. Entonces, prácticamente es el coseno del ángulo, ¿sí? Nosotros podemos calcular este factor de potencia con esta fórmula, únicamente haciendo el cálculo del coseno del ángulo. Ojo aquí. Nosotros tenemos un coseno del ángulo de 36.9 en este diagrama, que equivale a un factor de potencia de 0.80. ¿Cuál es el objetivo del factor de potencia? Si nosotros no tuviéramos un desfase, nuestro coseno del ángulo sería 1. Es unidad. Entonces, si tenemos un factor de 0.8, quiere decir que estamos en atraso. Si fuera negativo, pues estuviéramos en adelanto. Aquí ya es una forma de interpretar cada quien el factor de potencia. Sin embargo, voy a hacer mención en esta parte. Las empresas suministradoras de energía eléctrica tienen sus valores permisibles de factor de potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si eres un usuario con un centro de carga conectado en media tensión, no tienes, por ejemplo, ahorita que es código de red, no tienes que no estás obligado a cumplir con el factor de potencia que dispone código de red por el momento. No me quiero adelantar, pero si llega alguna modificación de código de red en el próximo año, en 2021, pues ya les vendremos a hacer a lo mejor un webinar, ¿verdad? Donde les explicaremos las nuevas disposiciones permisibles. Entonces, eres un centro de carga en media tensión. El parámetro del factor de potencia no te aplica a ti por ser un centro de carga en media tensión. Sin embargo, tienes que cumplir con el requerimiento del factor de potencia por el suministrador. ¿Y cuál es ese factor de potencia? Tu factor no tiene que ser menor de 0.9, bueno, o 0.90. Entonces, si tu factor de potencia es de 0.90 hacia abajo, como en este caso, el factor de potencia de nuestro ejemplo es de 0.80, ahí nosotros tendríamos una penalización en nuestro recibo de Comisión Federal. ¿Por qué muchas veces se pasa desapercibida este rubro de penalización por Comisión Federal? Porque tal cual se los menciono, en la facturación viene como penalización, no viene como multa. Entonces, en muchas naves industriales, el recibo de Comisión Federal le llega al contador, al administrador, y él solamente ve números y no observa una multa por un mal factor de potencia. Entonces, el requerimiento técnico jamás va a llegar a manos del quien se tiene que encargar de la energía eléctrica. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros por consecuencia? Pues porque por consecuencia vamos a tener un cobro
mensual de nuestra factura, que puede llegar a ser hasta de miles de pesos, según sea nuestro consumo. Entonces, este factor de potencia, si es menor de 0.9, te van a penalizar. Comisión Federal te permite que estés en 0.9 en atraso y 0.9 en adelanto. Entonces, tienes un margen bastante amplio para estar oscilando en el factor de potencia. Pero ojo aquí, voy a mencionar lo que es código de red. Código de red se pone un poquito más estricto en la parte de la confiabilidad de la transmisión de la energía eléctrica y que hace una modificación en los parámetros eléctricos y el factor de potencia es un requerimiento técnico obligatorio para los centros de carga en alta tensión. Entonces, estos centros de carga tienen que cumplir con un factor de potencia de 0.95 a la unidad, inductivo, nada más. No puede ser un factor de potencia capacitivo. Entonces, aquí entra un problema, porque anteriormente las plantas y las naves ponían bancos de capacitores fijos y no había ningún inconveniente, porque el factor de potencia, cuando tenían baja carga, se iba inductivo, pero tenían valores permisibles aceptables. Sin embargo, ahora no. Ahora vamos a tener que instalar equipos que tengan la capacidad de interactuar con la forma del consumo de la energía eléctrica, que son los equipos de los bancos de capacitores automáticos. Estos bancos de capacitores tienen ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les platico que tienen la facultad de poder entrar automáticamente si tú requieres energía capacitiva, ¿sí? Aquí hay una forma muy, muy interesante de una área de oportunidad bastante grande en cualquier nave, ¿verdad? Entonces, seguimos con nuestro ejemplo, donde en la primera... de mi puntero, aquí está. En la primera gráfica podemos ver el factor de potencia 0.08. ¿Sí? Este factor de potencia de 0.08, perdón, 0.80, que equivale al coseno 36.9, que 36.9 son los grados de desfase que tenemos entre las formas de onda, como les mencionaba ahorita. Aquí, en esta separación de aquí a aquí, tenemos 36.9 grados. También lo podemos apreciar aquí, les puse una imagencita en comparación de valor pico, es el valor pico y pico de cada forma de onda de tensión y de corriente. Entonces, aquí tenemos los 36, creo que no se puede escribir muy bien, bueno, ahí quedó. 36.9 grados, que equivale a un factor de potencia de 0.8. ¿Qué sucede aquí? Si yo tuviera este factor de potencia en mi centro de carga, automáticamente me penalizaría Comisión Federal si tuviera un cobro. Hay que estar muy en cuenta que entre más bajo sea el factor de potencia, porque hemos encontrado centros de carga que el factor de potencia está en 0.2, 0.3, es un muy mal factor de potencia. Prácticamente la energía reactiva, prácticamente la energía suministrada está siendo aprovechada un 10%. Entonces, este factor de potencia, esta penalización va a incrementar entre más bajo sea tu factor de potencia. Entonces, del lado derecho, aplicando una serie de fórmulas que la vamos a ver en el siguiente slide, vamos a tener una compensación de energía reactiva. Imaginemos, aquí vemos un ejemplo en la parte de abajo. Vamos a ver el mismo triángulo de potencias que les mencionaba. Aquí, por ejemplo, esta parte de aquí, el eje X, lo rayé. Me lo rayo porque se ve medio raro. Aquí tenemos nuestra potencia activa y nuestra potencia reactiva. Como podemos observar, el coseno del ángulo es 0.8, que viene siendo este. Tenemos una separación más pronunciada entre la potencia aparente y la potencia activa. Y por consecuencia, nuestra potencia reactiva, que es esta, es mayor. Entonces, del lado derecho, ya con un banco de capacitores, lo podemos ver de esta manera. Con un coseno de 18.2 grados, que viene siendo aquí, estos serían 18.2. Bueno, no me salió el 8. Bueno, sí. Esto es un factor de potencia de 0.95. Entonces, del lado derecho, en nuestro triángulo de potencias, vamos a ver la diferencia en comparación al primer factor de potencia, donde nuestra potencia reactiva, que es esta, se redujo de ser todo esto a ser únicamente esta parte.
¿Por qué? Porque yo aquí le instalé una potencia capacitiva o en algún dispositivo capacitivo y por consecuencia vamos a tener un valor menor en nuestra potencia aparente, que es la potencia que nos cobran, ¿verdad? Entonces, obtenemos un beneficio bastante bueno, no solamente en consumo de energía eléctrica, sino tenemos un beneficio también en costes por estas penalizaciones que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, acá, perdí el puntero, acá está. Entonces, aquí es la forma de explicar un poco el funcionamiento, más bien no funcionamiento, el comportamiento del factor. Tenemos un primero inductivo. Del lado derecho sigue siendo inductivo, sin embargo, ya reducimos esa energía reactiva inductiva. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo calculamos este factor de potencia? Ya les mencioné deformas de onda, ya les mencioné algunas comparativas, cuáles son las soluciones, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cómo lo podemos calcular. Como les mencioné, las gráficas pasadas eran en base a la fórmula del coseno del ángulo, que es una fórmula que puedo decir que no está activa, que no es real, por así decirlo. Pero ahorita les voy a explicar por qué. Es real porque sí puede suceder, sin embargo, en instalaciones eléctricas industriales es muy difícil encontrar ondas puramente senoidales. ¿Sí? Ya metemos otro método de cálculo, pero también se los voy a mencionar. Ahora, el cálculo de factor de potencia. Únicamente los circuitos donde la tensión y la corriente son senoidales perfectas, como les vengo diciendo todo el curso, este método no es vigente, porque ya no existen sistemas eléctricos con señales senoidales perfectas. Entonces, esta fórmula prácticamente nos va a servir para métodos didácticos, por así decirlo. Vamos a poder sacar referencias técnicas, sin embargo, yo les recomiendo que no es un valor que puedan ustedes determinar un banco de capacitores, por ejemplo, pero les vengo a mostrar la forma correcta donde ustedes van a poder hacerlo sin ningún inconveniente. Ojo aquí, anteriormente también, quiero que hagamos bastante énfasis en esta parte, el valor RMS son los valores reales o los valores eficaces, ¿sí? Donde nosotros vamos a conocer cuál es el aprovechamiento de nuestra tensión y corriente. Entonces, esta fórmula la podemos encontrar como el valor pico entre la raíz de 2. Entonces, ¿cuál es el valor pico de nuestra tensión? Va a ser esta parte de aquí. Entonces, si nosotros este valor pico, que sería un ejemplo, así a grandes rasgos 680, entre la raíz de 2 nos debe andar dando unos 480 volts. Entonces, ese es nuestro valor RMS, ¿sí? Nuestro valor, es el valor de la raíz media cuadrática del valor pico. Entonces, aquí, por ejemplo, estas fórmulas las vamos a ocupar simple y sencillamente, como les comenté, de una manera didáctica. Ahora, nuestra forma correcta es esta fórmula de aquí. Que me van a decir, oye Ángel, pues de la misma coseno de phi. Sí, pero no. Porque la importancia de esta fórmula que les voy a remarcar aquí es donde los valores de tensión y los valores de corriente tienen que ser los valores RMS de nuestra medición. No son los valores RMS calculados de esta forma, sino calculados con una forma donde ahora ya nosotros ponemos en función de nuestra fórmula los puntos del ciclo donde se está tomando como referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos así, no sé si van en mi pantalla. Si nosotros tenemos una forma de onda puramente senoidal, pues va a ser así, ¿no? Bien suave. Sin embargo, a lo mejor vamos a tener una distorsión y tenemos ahí movimientos. Nuestra forma de onda o nuestro coseno del ángulo ya no va a ser tal cual ese coseno del ángulo. Va a tener deformaciones. Y si calculamos nosotros de una manera correcta la tensión y la corriente para después calcular una potencia RMS real, nuestro factor de potencia va a ser correcto. Entonces, yo sé que a lo mejor es mucho habladuría y muchas fórmulas, pero
Si lo aplicamos, en realidad es bastante sencillo, porque simplemente con calcular tensión y corriente RMS, con estas fórmulas, vamos a poder calcular todo lo demás de una forma real, ¿sí? Entonces, nuestra forma correcta es calcular primero nuestras tensiones RMS. Eso que quede bien claro. Igual, como referencia, como experiencia les puedo comentar que si hacemos un cálculo de las dos maneras, sí hay diferencia, muy poca. Por ejemplo, nos dé 0.89 factor de potencia y el valor, con el valor eficaz nos da 0.97 o 0.98. Nos da muy cerca del coseno del ángulo, sí. Sin embargo, si tuviéramos una instalación bastante amplia, ese 0.9, 0.2 de factor de potencia es bastante costoso en cuestión de poderlo compensar. Lo vamos a ver también en este ejercicio. Entonces, si ven cómo todo esto se va relacionando un poco a poco, donde vimos primero el principio de la corriente reactiva, el comportamiento, diferencias de circuitos. ¿Qué es un factor de potencia? Compensación de energía reactiva, que es la parte donde estamos. Y una vez que involucramos toda esta información, nosotros podemos determinar y calcular de una manera bastante eficiente y certera qué es el equipo que nosotros necesitamos dimensionar. Después de este slide voy a hacer una pausa para brincarme al software y mostrar unas formas de onda y gráficas de tendencia donde ya nosotros podemos decir qué equipo en realidad ocupamos. Bueno, en este ejercicio vamos a ver las fórmulas de un cálculo de una medición de un transformador de 500 kVA. Aquí tenemos los datos de entrada. Es un transformador de 500 kVA, donde en el periodo de la medición obtuvimos una potencia máxima registrada de 88 kilowatts, una potencia real. Y tenemos un factor de potencia promedio de 0.89. Esta es la impedancia del transformador. Ahorita les menciono por qué la puse. Y donde este es el mismo triángulo de potencias que fuimos viendo durante la plática, pero con los valores que tenemos aquí. Ok, ¿se acuerdan? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Ok, y si tenemos estas tres potencias, esto fue un cálculo que realicé, donde, por ejemplo, si queremos conocer nosotros la potencia reactiva, la fórmula, ojo aquí, por ejemplo, esta potencia reactiva ya fue calculada con valores RMS de corriente y de tensión. Entonces, ya estos valores ya son los reales. Entonces, nuestra fórmula para calcular la potencia reactiva es igual a la potencia activa, expresada en kilowatts, por la tangente del ángulo, ¿sí? Que es la tangente de este. Lógicamente, el factor de potencia, este es el coseno del ángulo. Entonces, tenemos que sacar la inversa coseno del factor de potencia para poder tener el arco. Y una vez que tengamos el arco y los grados, pues es esta. Pues aquí viene. Tenemos esto que es coseno inversa de 0.84, que es esto. Nos da un valor de 32.85, que serían los grados de desfasamiento que tenemos entre tensión y corriente. Ahora, la fórmula, ¿cómo quedaría? 88 por la tangente de 32.85 nos da un total de 56.82 kVAR, que es la potencia reactiva que tenemos actualmente en este triángulo de potencias. Ahora, como ya tenemos el cálculo, fíjense, este triángulo de potencias apareció únicamente de la potencia activa y del factor de potencia. Obteniendo esos dos valores, podemos calcular reactiva y aparente. Ahora, ya que tenemos potencia activa y tenemos potencia reactiva, podemos calcular la potencia aparente, que les mencioné, que es prácticamente una suma vectorial, donde los kilovolts ampere es la raíz de la suma de la aparente y de la reactiva al cuadrado. Así de simple. Entonces, nos da un total de 104.74 kVAs, perdón, son kilovolts ampere sin reactivos, son activos nada más. Entonces, tenemos un total de 400, voy a poner esto mejor, de 100.472 kVAs. Entonces, ya que tenemos este cálculo, nosotros podemos determinar cuáles son los valores de nuestro banco de capacitores. Me voy a ir
Ahí. ¿Sí ven mi pantalla del PQ1? A ver, déjame ver. Sale, entonces ahí vemos la pantalla del software del Hioki PQ1. En la actualidad contamos con equipos clase S y clase A. En algunos webinars ya mencionamos la diferencia de estos tipos gracias, Cristian, gracias, Nidia. Nadia, perdón. Tenemos equipos clase S y clase A, donde realizamos mediciones de calidad de energía, tanto en secundarios como en puntos de interconexión. Ahora, muchas veces cuando hablamos de código de red y poder tratar de cumplir con los requerimientos técnicos de este documento, hablamos, tal cual el documento dice, hablamos del factor de potencia en el punto de interconexión. Ahora, y aquí les estoy mostrando un ejemplo donde solamente es un transformador, pero si son 4 transformadores, 4, vamos a tener problemas en los 4 transformadores. Entonces, la recomendación que les hago es medir en los 4 transformadores para encontrar la mejor solución y que en el punto de interconexión tengamos un buen factor de potencia. Lo vamos a ver, y recuérdenme si se me olvida, lo vamos a ver en el software SKM, donde vamos a ver ahí cómo se comporta el factor de potencia, lógicamente por medio de una simulación matemática. Entonces, vamos a seguir. De la parte, en su pantalla están viendo el software, que es el software que utilizamos actualmente para hacer los análisis de calidad de energía, donde vamos a ver todos los parámetros de potencia, tensión, corrientes, energía, vamos a ver demanda, vamos a ver desbalance, distorsión armónica, todos los parámetros de energía los vamos a poder analizar en este software. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta tensión podemos ver que el centro de carga tiene una diferencia de consumo eléctrico, ¿sí? Y también podemos ver que esta diferencia de consumo de tensión es por parte de nuestro consumo de corriente. Entonces, tenemos variaciones, donde podemos ver aquí que durante un cambio de turno, a medianoche, cae la corriente, sube la corriente, cae la corriente. Entonces, tenemos una gráfica de tendencia de consumo de energía. Pero la que nos importa es esta gráfica de aquí. En la parte de abajo, vamos a ver aquí, no sé si alcanza a ver mi puntero, vemos PF. Este PF en el software, nosotros podemos calcular el factor de potencia de 2 maneras. De la manera que les mencioné, que era DPF, y es esta que es PF. Vamos a nombrarle al cálculo de factor de potencia DPF un cálculo de factor de potencia por desplazamiento. Que este factor de potencia es el que les dije que es prácticamente y única y exclusivamente el coseno del ángulo. Pero la diferencia que tenemos con un software de medición es de que tenemos el cálculo de factor de potencia PF, que es el cálculo real. Porque este cálculo de factor de potencia, esta tendencia, esta grafiquita de color morado, la vamos a remarcar un poquito más. Esta gráfica de color púrpura ya es un cálculo matemático de toda nuestra forma de onda, incluyendo armónicas, incluyendo variaciones, todo, absolutamente todo. Entonces, haciendo una medición de esta clase, nosotros podemos tener una gráfica de tendencia del comportamiento del factor. Como podemos ver aquí, a la mitad, voy a quitar uno para que se vea más grande. A la mitad de esta gráfica podemos ver que viene un más menos 1. Entonces, prácticamente aquí es la unidad y nuestro factor de potencia ideal tendría que ser en ese más menos 1, aquí, como lo muestro en el curso. Aquí debe de ir nuestra tendencia de factor de potencia, tendría que ir ahí, para que toda la energía que nosotros estamos utilizando, quisiera decir que tenemos un 100% de la energía aprovechada. Es muy difícil, sin embargo, no es imposible. Ahora, lo que queremos hacer es una mejora de este factor de potencia. Si podemos observar, aquí, por ejemplo, voy a poner el cursor aquí, del lado derecho, en la parte superior derecha de la pantalla, vemos que tenemos un factor de potencia promedio de 0.8086. Este factor de potencia es el que tenemos en este punto. Ahora, si lo queremos ver de tendencia, voy a meterme en una grafiquita, aquí. Vamos a ver potencias, aquí ya estoy. Donde en esta parte de aquí, en la segunda tablita,
vemos un factor de potencia promedio de 0.8485. Entonces, este valor de factor de potencia promedio es el que me sirve para yo saber que durante el tiempo de medición tuve este promedio. Porque aquí ya estoy incluyendo el factor mínimo y el factor máximo. Ya sea el máximo me refiero a un factor de potencia capacitivo y al mínimo un factor de potencia inductivo. Entonces, para nuestro ejercicio de cálculo de factor de potencia, vamos a cambiar de página. Vamos a volvernos a esta. Entonces, vamos a tener un factor de potencia de 0.84. ¿Sí? Aquí lo podemos observar. Del lado izquierdo, aquí hay una, como dice la leyenda, es un sistema, el sistema que estamos viendo en el software, es un sistema sin banco de capacitores. Ahora, tenemos un factor de potencia de 0.84. Voy a regresarme para ver potencias. Voy a agregar potencia. Esta es la potencia activa, que son los kilowatts, y podemos ver que nuestra gráfica de tendencia oscila entre los 60 y los 110, más o menos. Queremos verla de forma tabular certera, pues podemos decir que tenemos una potencia activa, que es el primer tabulador, promedio de 87.9 kilowatts. Ahora, tenemos esos kilowatts, vamos a ponerlos aquí. Yo lo redondeé a 88. Entonces, 88 kilowatts y un factor de potencia. Ahora, ¿se acuerdan que ya teníamos todas las fórmulas de cómo calcular la potencia reactiva? Por ejemplo, aquí está. Bueno, no es cierto. Esta fórmula es para el banco de capacitores. Ahora, vamos a aplicar las fórmulas que nosotros hicimos. Yo solamente tomé el factor de potencia y tomé la potencia activa. Hicimos el cálculo de la potencia reactiva, hicimos el cálculo de la potencia aparente. Ahora, esos son cálculos que hicimos nosotros. Vamos a observar si en la medición o nuestro equipo software realizó una medición similar ya en tiempo real de esos dos valores. Ahora, veamos. En los últimos dos, en los tabuladores, vemos lo que es potencia aparente, KVAs. Tenemos un promedio de 104.2. Entonces, voy a hacer a ver si puedo hacer una captura. Creo que sí, aquí está. Miren. Voy a hacer una captura y luego para estar aquí jugando con esto. Ahora, observen. Tenemos 104.2 de potencia aparente y 55.2 de potencia reactiva, inductiva. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio de triángulo de potencias. Ok, aquí ya puse el recorte que hice ahorita. Vamos a observar. Yo calculé un promedio de 104.2 kVAs. Y aquí tengo 104.74. Entonces, quiere decir que mi cálculo de potencia aparente fue correcto. Tenemos un cálculo de consumo, más bien de generación de potencia reactiva de 55.2. Yo calculé 56.82. Entonces, como podemos apreciar, eso ya es una forma de demostrar que nuestro cálculo de este ejercicio, que fue real, en este caso en este transformador, sí coincide con las mediciones promedio de nuestro equipo. Ahora, no voy a tomar en cuenta los cálculos que yo hice con mi triangulito de potencias. Entonces, si ya tengo toda la información por minuto o 5 minutal de mi medición, pues puedo, lógicamente, hacer un cálculo más extensivo y más dedicado. Donde vamos a ver lo siguiente. La fórmula para el cálculo de la compensación de corriente capacitiva es la siguiente. Vamos a llamarle QC a la aportación de corriente capacitiva, que es nada más que la potencia activa expresada en kilowatts por la tangente del ángulo medido menos la tangente del ángulo deseado. ¿Cuál es ese ángulo medido? Pues va a ser el inversa coseno de 0.84 y
e inversa coseno de 0.95, porque ese es el factor de potencia que yo deseo tener en mi instalación. Entonces, ya una vez sustituyendo la ecuación, tenemos un resultado de 25.6 kilovolts amperes reactivos, que vamos a poner bastante atención en esta parte de aquí. Ahora, esto era mi corriente, perdón, mi potencia reactiva generada anteriormente, sin banco de capacitores. Ahora, yo ya calculé una potencia reactiva capacitiva. ¿Cuál es esta? Pues un banco de capacitores, donde mi potencia que tengo que generar va a ser de 25.6 kVA-R. Entonces, esa potencia, como tal cual lo dice la fórmula, yo la voy a contrarrestar. Entonces, de esos 56.82, únicamente voy a estar generando 31.22 kVA-R inductivos. Estos son capacitivos, estos son inductivos. Y fíjense cómo cambian mis valores. Ahora ya calculo mi potencia aparente con mi nuevo factor de potencia y tengo un consumo de potencia de 93.37 kVA. Entonces, aquí observen, no solamente ayudé a que mi sistema fuera más eficiente, entonces reduje la potencia aparente. ¿Qué quiere decir con esto? A lo mejor mi transformador, en este caso es un transformador de 500, ¿verdad? Está trabajando con muy poco porcentaje. Pero si ya le estoy pegando a la potencia nominal del transformador y tengo un mal factor de potencia, pues mi transformador está trabajando súper presionado. Está trabajando más presionado de lo que debería estar trabajando. Entonces, con los equipos de los bancos de capacitores, le bajamos potencia activa, potencia aparente, entonces tenemos más aprovechamiento en la instalación eléctrica, que es uno nada más de los beneficios que podemos obtener. Vienen muchísimos más beneficios, como son la reducción de corriente al momento de alimentar ciertas cargas o transformadores, la elevación de temperatura. Vamos a tener instalaciones más confiables, donde en vez de meterle dinero a la instalación, ¿sabes que se está calentando el cable? Tengo 400 amperes. Oye, observa tu factor de potencia primero. Si tu factor de potencia es bueno, y tu cable no soporta esa corriente, invierte para poder dimensionar tu cable bien, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces se van primero por lo que miden en cuestión RMS, sin saber cuál fue el problema. Entonces ya te evitas tú dimensionar un cable 2, 3 veces más robusto de lo que tiene que ser para la instalación, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte, la compensación de energía reactiva. Vamos al software SKM. Una vez que sea el software SKM, vamos a hacer comentarios y preguntas y nos podemos regresar. Ya que ya llevamos 1 hora con 7 minutos, igual no quiero hacer muy extenso este webinar, ya estamos por terminar. Pero igual si tienen ahí sus dudas, pueden ir pensándolas para ahorita o escribirlas, ¿verdad? Y ahorita las vemos. Vamos a cambiarnos al software. Bueno, aquí vemos mi pantalla del software SKM Power Tools. Rápidamente, voy a hacer el diagrama unifilar. Me gusta realizarlo en vivo junto con ustedes porque así ustedes también pueden ver cómo capturamos la información. Igual, de alguna manera, claro está, todos estos ejercicios que hacemos son didácticos. Sin embargo, podemos hacer algo más interesante si ustedes tienen más dudas, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar. Sí vemos mi pantalla, ¿verdad? Si me pueden nada más confirman que vean mi pantalla. Ok, sí, gracias. Perfecto, aplicar. Ok. Vamos a comenzar con un suministro de energía eléctrica. Entonces, aquí voy a comenzar. Lo voy a hacer así a grandes rasgos, ¿eh? Voy a poner una aportación de corriente de cortocircuito más o menos apegada a lo que regularmente tenemos en las líneas aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Bueno, cambia bastante de la zona donde estemos, sin embargo es un valor no muy exagerado ni muy bajo. Y regularmente tenemos un suministro de tensión de 13.200 volts en media tensión. Entonces, ya que tenemos nuestro suministro de energía, es muy importante cuando hacemos simulaciones agregar las impedancias.
¿Cuáles son estas impedancias? Nuestros cables o conductores alimentadores, transformadores, porque tenemos que hacer un cálculo en base a ese también caída de tensión que determina esa impedancia. Entonces, aquí como va a ser un transformador de 500, voy a agregar un cable típico. Discúlpenme si lo muevo muy rápido, pero también no quiero que sea bastante extenso. Voy a aplicar un cable con una tubería magnética XLP de un 0, ¿qué les parece? Con un hilo por fase a unos 19 metros. No, bueno, son 9 del poste, sí, 19. Sí, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, ya tenemos nuestro cable conductor alimentador. ¿Y qué es lo que tenemos regularmente antes de hacer nuestra transición? Pues tenemos unos equipotes así, grandotes de Comisión Federal de Electricidad. Gracias, Antonio. Muy grandotes donde hace la medición del transformador, ¿verdad? Entonces, que son nuestros TCs y TPs. Y Comisión Federal mide el factor de potencia en ese punto de interconexión. Entonces, voy a hacer este bus para que ustedes vean lo que Comisión Federal estaría viendo, ¿verdad? Porque a lo mejor en mis transformadores, oye, tengo un factor de potencia de 0.89, ando ahí flat como que pegándole al factor de potencia para que no me multen. Sí, pero tú estás viendo el factor de potencia dentro de tu nave, no estás viendo el factor de potencia ya en el punto de interconexión. Entonces, vamos a ponerle cometida. Así. Cometida. Entonces, aquí en este bus es donde vamos a tratar de ver nosotros los cálculos que vamos a ver, que vamos a hacer ahorita en un momento. Ya tenemos nuestro suministro de energía, nuestra cometida, nuestro cable alimentador. Vamos a agregar un transformador. Ok, nuestro transformador, igual lo podemos llamar si queremos, lo dejamos así, vamos a ponerle TR1, por si es que tiene más transformadores. Voy a agregar un transformador así pronto, donde dijimos que era de 500 kVA, una tensión de 480 del secundario, línea a línea. Vamos a dejar el tap en el 3 ahí por fábrica. Ahora sí, vamos a tener una impedancia. ¿Se acuerdan que les mencioné que la impedancia la mostraba por esta razón? Donde la impedancia del transformador en particular era de 4.19. Vamos a calcular la X sobre R y ya tenemos nuestro transformador, observen. Ya tenemos acometida, suministro, cable alimentador y tenemos transformador. Un bonito transformador de 500 kVA, tipo aéreo, ¿no? Bueno, con subestación compacta, más simpático. Entonces, ya nomás nos falta un cable alimentador de nuestro tablero principal. Claro está, tenemos siempre un transformador y después tenemos un cable. Vamos a suponer que si lo vemos de forma real, este bus sería nuestro primario del transformador. Prácticamente las boquillas donde es conectado el transformador. Lo voy a poner para ver varias referencias. Igual pudiera poner el secundario, pero pues prácticamente va a ser el mismo que del tablero. Y ahora sí, voy a poner mi tablerito. Mi tablero Lo voy a acomodar porque la verdad me desespera que se vea chueco. Entonces, a este tablero lo vamos a llamar TG1. Tablero principal. Ahora sí, ya tenemos nuestro circuito principal. Nuestro circuito principal, ahora vamos a poder calcular nosotros el factor de potencia. Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la carga. Ahora, la información que nosotros sacamos del software, del Hioki PQ1, lo vamos a sacar para ponerla aquí en nuestro software SKM. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una carga. Tenemos una carga y voy a poner la misma información que yo utilicé en mi triángulo de potencias para poder calcular potencia reactiva y potencia aparente. Entonces, si mal no recuerdo, eran 88 kilowatts y era un factor de potencia de 0.84. Sí, 84. Aquí en esta parte, fíjense, podemos poner si es inductivo, capacitivo
o es unitario. Entonces, en este caso, tenemos un circuito, recuerden, inductivo. Tenemos una corriente en atraso. Entonces, tenemos ya nuestra carga. Ahora no nos queda más que correr nuestro estudio. Vamos a correr corto de cargas. Tengo dos. Ah, ok. Me falta, fíjense, me falta el cableado conductor de mi tablero principal. Si se fijan, el software no me dejó correr el estudio porque pues no le puse un cable, nada más lo simulé. Entonces, vamos a agregar el cable. Igual voy a hacer rápido, voy a agregar un típico cable THWN. Vamos a agarrar un 3 hilos más, más tierra. Es más, con neutro. Vamos a ponerlo con neutro para que sea más real. Nuestro transformador es de 500. Pues para estar ahí protegido vamos a poner 3 hilos del 250. Unos 12 metros de distancia, que más o menos de las boquillas del transformador al principal del tablero. Y si se fijan, tenemos una ampacidad de 765 amperes. Y nuestro transformador tiene una corriente plena carga de 601. Entonces, prácticamente con un factor de multiplicación o de corrección, pasa este cablecito de 3 hilos del 250. Entonces, y ahora sí que ya tenemos nuestra alimentación. Ya nos dejó correr el estudio. Ahora sí, nada más lo que queremos ver son datos. Ahora, voy a poner, si es este, voy a separarlo porque se pega mucho la información cuando corro flujo de cargas. Para que ustedes lo puedan ver más suave. Ahora, vamos desde abajo. Quiero que pongamos bastante atención aquí. Nuestra carga tiene un factor de potencia 0.84. Ahora el software automáticamente nos calculó la energía reactiva, la aparente y el factor de potencia que tiene. Voy a hacer una captura para que vean lo fascinante que es este software. Voy a hacer esta captura aquí. Me voy a ir a mi triángulo de potencias y voy a poner la captura de aquí para que ustedes observen. Aquí. Observen. Vemos los mismos valores. Una potencia activa de 88 kilowatts. Un factor de potencia. Ustedes vieron que fue lo único que le programé a mi diagrama unifilar. Sin embargo, como les digo, esto fue así rápido. Las distancias, es muy importante saber las distancias de los circuitos alimentadores, las impedancias, el tipo de enfriamiento de los transformadores, el tipo de conductor, el aislamiento. Toda esa información es bastante importante para hacer un buen estudio de flujo de potencias. Entonces, el software nos calculó ya, vamos ya en esta pantalla, nos calcula los kVAs. Vamos a ver aquí en esta parte del bus, en este bus, que son las barras del transformador. Así de simple, son las barras del transformador. Tenemos un factor de potencia de la misma carga que tenemos conectada. Nos calcula la potencia reactiva, que son 56.84, y nosotros teníamos 56.82. ¿Sí? Ahora, nos calcula la potencia aparente. Flujo de carga kVA son 104.76 kVA. Nosotros tenemos acá nuestro cálculo 104.74. Entonces, hay una pequeña diferencia. Tenemos una caída de tensión del 0.7%, prácticamente nada, y un flujo de corriente de 476.5 volts en ese mismo tablero. Y fíjense, todo esto nada más lo hice con mi software SKM PowerTools. Entonces, ahora, lo que nos interesa, el factor de potencia. Observen el factor de potencia. Vamos a ver el transformador en el bus principal y en el bus primario. Tenemos un factor de potencia de 0.8365. Bajó un poco. Entonces, es lo que les mencionaba. Nosotros tenemos un factor de potencia en el primario, pero nunca sabemos lo que tenemos arriba. ¿Qué voy a hacer ahorita? Vamos a simular ahora el banco de capacitores. Nosotros, como recuerdan, voy a poner la pantalla. Nosotros calculamos un banco de capacitores de 25.6 kVAR, ¿sí? Entonces, vamos a ver si nuestro cálculo va a ser correcto. ¿Qué voy a hacer yo aquí en mi software?
Mi software tiene la facultad de agregar dispositivos de corrección, ya sea de filtrado de armónicas, corrección de factor de potencia, generadores, filtrado por tiristores. Te podemos poner lo que nosotros queramos, la verdad. Entonces, aquí voy a diseñar yo mi banco de capacitores. Voy a decir que es un banco de capacitores. Calculamos de 25. En el mercado no vamos a encontrar un banco de capacitores de 25 kVAR. Vámonos al inmediato superior. Vamos a encontrar un banco de capacitores de 30 kVAR. Lo voy a poner. Ahora sí, tenemos un banco de capacitores, aquí lo marca como filtro, de 30 kVAR. Vamos a volver a correr nuestro estudio. ¿Qué modificaciones tenemos con nuestra potencia reactiva capacitiva contra la potencia reactiva inductiva? Entonces, aquí observen, así de simple vista, vemos el bus del TG1, el factor de potencia ya lo tenemos en 0.9557, ¿sí? Automáticamente ya estamos corrigiendo con nuestra potencia reactiva capacitiva nuestro factor de potencia en el tablero principal. Entonces, lo interesante es que nos vamos a ir poco a poco. Y si anteriormente nos estaba Comisión Federal facturando un factor de, bueno, nos estaba penalizando por un factor de potencia de 0.84, pues ya instalamos nuestro filtro, nuestro banco de capacitores, y nuestro factor de potencia va a ser de punto, aquí vemos bus acometida, tensión 13.195, caída 0%, flujo de corrientes únicamente tenemos en 88 kilowatts, 4 amperes, 88.18 kilowatts, 92.47 kVA, 27.87 kVAR y 0.9536 de factor de potencia. Aquí ya podemos ver y determinar que los cálculos que nosotros realizamos anteriormente en nuestro cálculo de triángulo de potencias, ya lo pudimos simular. Tomamos la información real de nuestro software y la tomamos para hacer nuestro cálculo, entonces ya tenemos una compensación de energía capacitiva, ¿sí? Entonces, voy a pasar al siguiente slide, donde quiero ser muy breve antes de entrar a comentarios y dudas. Esta parte, por ejemplo, la energía reactiva que nosotros calculamos, eso también quería observarlo, es de 56.82. También nuestro software, del equipo GeoKey PQ1, en este caso es un PQ3100. Aquí lo podemos determinar. Yo creo que sí. Sí, es un PQ3100. También podemos nosotros conocer la energía reactiva, que es la Q. Entonces, esta energía reactiva va a tener un porcentaje, mira, una tendencia. Aquí es muy importante el conocer la energía reactiva porque nosotros ya podemos diseñar. En este caso es un banco muy pequeño, de 30 kVAR. Si fueran bancos de 200, de 350 kVAR, 175 o mucho más, hemos llegado a proyectar bancos de capacitores de 2 megavolts amperes reactivos. Entonces, ya tenemos que tener un estudio un poquito más complejo de cuál es el comportamiento de nuestra energía reactiva inductiva. ¿Por qué? Porque también esta información es necesaria para nosotros calcular este tipo de bancos. Los bancos de capacitores aquí va a haber de dos tipos, por así decirlos. Aquí estamos viendo bancos de capacitores en baja tensión, que son los fijos, que son los que estamos viendo arriba. Si vemos nada más tienen un banco de capacitor, es un bote, y tiene una alimentación por medio de un dispositivo de protección termomagnética. Y existen los que son sin reactor y con reactores. Como saben, en todo el webinar les estuve mencionando que estos ejemplos y estos cálculos son sin contemplar distorsión armónica, ¿sí? Entonces, yo no estoy considerando una distorsión. Ya les voy a mostrar lo que no quería mostrarles. En la parte inferior, vamos a ver las formas de onda que estuvimos viendo en todo nuestro webinar. Pero observen. Esta parte de arriba corresponde a la forma de onda de la tensión en volts. Y aquí es la intensidad, que son amperes. Pero observen, o sea, esta forma de onda es una forma de onda no senoidal. Entonces ya
Aquí estamos involucrando cargas no lineales, alumbrado LED, mucha electrónica de potencia, variadores de frecuencia, todos estos tipos de instrumentaciones para facilitar algún mercado o alguna planta, mandan este tipo de distorsiones y la forma de onda se cambia. Llegan a ver hasta formas de onda cuadráticas, o sea, son así cuadradas por tanta distorsión. ¿Cuál es esa distorsión de armónica? La podemos ver aquí en la siguiente pantalla que les voy a mostrar. Estas son las gráficas de tendencia de distorsión armónica. Entonces, y aquí nosotros tendríamos que hacer un estudio un poco más extenso para saber si únicamente necesitamos un banco de capacitores o si el banco de capacitores funciona, pero tenemos que proteger a nuestro banco de una distorsión armónica. Porque en el peor de los casos, nuestro banco de capacitores se llega a sintonizar con una frecuencia armónica y ¿qué va a pasar? Hasta estalla, o sea, explota el banco de capacitores. Entonces es muy importante saber toda esta información, donde sin ningún problema, Grupo Miselec y por parte del personal de Proyalum, que formamos parte del Grupo Miselec, estamos totalmente a disposición de cualquier pregunta que llegaran a tener, porque muchas veces el dimensionamiento de un banco de capacitores puede ser muy sencillo, pero en realidad hay que tener en cuenta todos estos parámetros. Ojo aquí, muchas veces podemos dimensionar un banco de capacitores muy grande, pero sin embargo a lo mejor no era lo que necesitábamos. Y dos, una, hacemos ahorrarle dinero al cliente. Y dos, nuestro sistema eléctrico es más eficiente. Entonces, el cliente va a estar fascinado, o su cliente va a estar fascinado, nosotros vamos a estar contentos y pues todo el mundo se la lleva muy suave. Entonces, se pueden acercar con nosotros, tenemos las herramientas necesarias. Si ustedes ya tienen herramientas de medición, también podemos apoyarlos en evaluar, etcétera. Entonces, sí era algo que quería mostrarles, porque en realidad, vean, por ejemplo, la primera forma de onda de la detención, vemos que sí está un poquito bonita, así senoidal, pero es porque la distorsión armónica no llega a ser tan grande como para distorsionarlo de la detención. Entonces, ya si nos vamos a la detención, pues está horrible, horripilante esta forma de onda. Y ahora, si nosotros ponemos el cursor aquí, fíjense, el piquito debería estar acá, aquí. Entonces, ¿qué es que este circuito es una clase inductiva? Entonces, ustedes ya con el día de mañana, ustedes vean un monitoreo de un transformador y al simple vista, ¿sabes qué? Mira, tu sistema es inductivo, ¿verdad? Ya sabes por dónde empezar a buscar la información. Entonces, ya estos bancos de capacitores, lo vamos a encontrar con reactores o sin reactores de rechazo, ¿verdad? También hay bancos de capacitores que son los de abajo, que son los automáticos, que son los que le mencionaba yo ahorita. Ya en la actualidad, lo que se recomienda totalmente son este tipo de bancos, porque el cumplimiento de código de red, como les mencioné, ya es un poco más estricto y no podemos pasarnos de un factor de potencia inductivo a ser capacitivos. Entonces, estos bancos, miren, en esta pantalla se ve que tienen un controlador. Este controlador es el que se encarga de estar midiendo y está viendo la corriente que pasa y él dice, ¿sabes qué? Necesitas un paso y mete KVAs, y mete KVAs, y mete KVAs reactivos, potencia reactiva. Entonces, él, como en la foto del lado derecho, aquí vemos un banco que es de 3 pasos únicamente. Ya los 3 pasos se jugaron con la parte del diseño de estos bancos y en la parte inferior vemos que tiene reactores. Entonces, este banco de capacitores muy probablemente fue instalado en un lugar donde hay distorsión armónica. Entonces, estos son los diferentes bancos de capacitores y también existen bancos de capacitores en media tensión. En todas las tensiones vamos a encontrar bancos de capacitores, lógicamente su costo es muchísimo más grande. Pero una recomendación, nosotros como centro de carga sí podemos compensar la línea de media tensión. Sin embargo, no vamos a tener un beneficio de eficiencia. Sí tenemos un beneficio económico porque Comisión Federal nos va a dejar de multar por un mal factor de potencia. Pero nuestra línea es eficiente, sin embargo, nuestros transformadores van a seguir con potencia limitada, nuestros conductores van a estar un poquito más estresados, etc. Entonces, yo recomiendo plenamente compensar en baja tensión para que aparte de un beneficio económico de facturación, tú tengas un beneficio de eficiencia del consumo de esa energía que estás comprando.
Entonces, aquí podemos ver un banco de capacitores de media tensión, que son ya gabinetes como subestaciones. Claro, tienen sus aditamentos y sus equipos exclusivamente diseñados para estar en media tensión. Tenemos bobinas de preinserción de pasos. Tenemos toda la tecnología en media tensión, ¿verdad? Es igualita. Prácticamente esta bobina es nada más para amortizar ese transitorio que hace el banco al entrar, ¿verdad? Entonces, espero que haya sido bastante interesante esta plática. Vamos a ver algunas conclusiones y si gustan, tenemos algún momento para algunos comentarios y algunas preguntas, ¿no? Igual, como les comenté al principio de la conferencia, del webinar, vamos a estarle proporcionando esta información vía correo. Tenemos su base de datos y les haremos llegar con todo gusto la información que vimos hoy. Entonces, como conclusiones, por parte de un servidor, me gustaría remarcar la importancia de la confiabilidad de la red eléctrica. Siempre es importante para que el suministro de energía llegue a cualquier lado, ¿verdad?, del país. Hay que estar muy en cuenta con los costos económicos, técnicos y ecológicos que estamos impactando al no tener una buena utilización de la energía eléctrica. Siempre estar en cuenta con los cumplimientos normativos, que ahorita es código de red. Hay que estar muy, muy atentos a las disposiciones técnico-descriptivas que el documento te solicita. Y otro de los comentarios es, ¿cuál es la causa de tu bajo factor de potencia? ¿Sí? No solamente a lo mejor van a ser por cuestiones de cargas inductivas, como te mencioné. Primero hay que saber cuál es tu problema, si es problema de armónicas, si es problema de inductancias. Ahora sí, ya tenemos una solución, pero es muy importante identificar todas las áreas de oportunidad, siempre y cuando quieras tú mejorar tus instalaciones eléctricas, y siempre trata de utilizar los métodos adecuados. Como les mencionaba, hay fórmulas en todos los libros que vamos a encontrar. Sin embargo, son fórmulas didácticas, donde ya al momento de aplicarlas en un escenario real es bastante diferente. Porque si tenemos variaciones, a lo mejor nos vamos a equivocar en un factor de potencia y quisimos poner un banco de capacitores para tener un factor de 0.97 y lo único que hacemos es que llegue al 0.93, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y las herramientas también adecuadas para el dimensionamiento, de estos equipos, ¿sí? Y pues ya por último, la selección de los equipos necesarios para la corrección del factor de potencia, ya es a su criterio. Conocer siempre fichas técnicas, marcas, normativas aplicables para los equipos, garantías, instalación, etcétera. Tecnologías también, es muy importante. Actualmente nosotros contamos con equipos de compensación capacitiva de alta tecnología, donde aparte de estar nosotros midiendo parámetros de tensión y corriente, vamos a estar viendo distorsión armónica, de corriente y de tensión. Vamos a ver varios parámetros también, donde el fabricante nos permite con sus controladores tener todo ese tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, sin más por el momento, doy unos minutos. A ver, vamos aquí una pregunta de Miguel Ángel Rodríguez Soto. Gracias por tu pregunta, Miguel. ¿Es posible y o necesario medir y corregir un factor de potencia a nivel residencial? No, Miguel, no hay, a lo mejor la necesidad puede ser tuya. En caso de que tú quieras eficientar tu equipo, si tú tienes bastantes cargas inductivas, lo puedes hacer. Sin embargo, Comisión Federal no te penaliza por un bajo factor de potencia. Lo único a nivel residencial que te va a penalizar CFE es que te va a brincar de tarifa en caso de que tengas más consumo de energía. Pero es como son cargas muy pequeñas. Aquí estamos hablando de cargas industriales. Pero si tú gustas hacer un estudio ahí, tú puedes estar ahí trabajando con tus datos de CFE, que no te va a dar el dato de factor de potencia. Tendrías que a lo mejor instalar algún equipito ahí para medir, pero de forma didáctica lo puedes hacer. Espero haber respuesto tu pregunta, Miguel. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? De igual manera, tenemos un siguiente webinar el día 1 de julio, ¿sí? Con nuestro ingeniero GU Sánchez, el cual vamos a ver ahí métodos de protección de la clase de fusibles, ¿sí? Con tecnología de fusibles. Y igualmente vamos a ver algún ejercicio ahí de
coordinación de protecciones con nuestro software SKM. ¿Sí? Entonces, vamos a dar otro minuto. Si no, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Vi que las personas estuvieron bastante activas aquí conmigo en el chat y algunas también perseverantes también, ¿verdad? Porque pues iniciamos al tiempo, pero pues ya nos estaban esperando. Vamos a Gustavo Ibarra. Gracias por tu pregunta o tu comentario. ¿Los softwares son mediante alguna licencia o son libres? Son por licencia, Gustavo. Exclusivamente tenemos una licencia que tienes que pagar, el cual ya tú tengas tú la facultad de tener el software, ¿sí? Entonces, si el software, alguien está interesado en adquirirlo, con problema lo podemos cotizar. Y Oscar, gracias Gustavo, Oscar Gaitán, manejan un curso de capacitación para manejo del software SKM. Por el momento no, Oscar, sin embargo lo estamos trabajando, ¿sí? Próximamente, no en un tiempo no muy largo, vamos a tener cursos presenciales. Esperemos que ya con la nueva normalidad podamos vernos los rostros en persona. Estamos trabajando precisamente en esa idea, Oscar, qué bueno que nos mencionas, en capacitar en el SKM, sí. De igual manera, si nos pueden seguir por las redes sociales, estamos nosotros mandando cada día con día las invitaciones a los nuevos webinars y todos estos nuevos servicios que les podemos prestar nosotros como Proyalum y Grupo Miselec, ¿verdad? José Muñoz, al instalar un sistema de paneles solares, ¿impacta el factor de potencia en una nave industrial? Gracias por tu pregunta, José Muñoz. Y sí, qué buena pregunta me acabas de hacer. Es un tema bastante interesante. Nos estamos adelantando un poquito porque estoy preparando precisamente un curso, bueno, un webinar sobre el impacto del factor de potencia en los sistemas fotovoltaicos. Este tema va a estar muy interesante. Lo estoy trabajando. Vamos a utilizar herramientas, vamos a utilizar el Hioki y vamos a utilizar el SKM para que vean lo fascinante que es el cálculo de estos bancos de capacitores cuando instalamos un sistema solar fotovoltaico muy grande. Sí nos va a impactar. Nada más te adelanto que es por las cargas inductivas, ¿sí? Como tú tienes un autoconsumo de energía, la inductancia de tu transformador se transforma, se convierte en otro tipo de generador. Entonces, sí, José Muñoz, próximamente, esperemos que sea pronto, tener también ese webinar y podemos explicar a grandes rasgos este impacto. Pero sí impacta, sí te puedo decir que impacta. Oscar nos pregunta que si al momento de realizar un sistema compartido solar fotovoltaico impacta al CEN. Fíjate que esa es la parte donde, por ejemplo, código de red está regulando la distribución y la confiabilidad de la red eléctrica. Así, prácticamente, diste al clavo, donde nosotros tenemos que, código de red prácticamente es creado para la eficiencia y confiabilidad de la red eléctrica. Claro que va a impactar una inyección de energía eléctrica porque estamos reduciendo consumo o generación de energía. Sin embargo, por eso existen estos tipos de normativas donde tienes que cumplir con ciertos requerimientos técnicos para poderte conectar a la red eléctrica. ¿Sí? Entonces, ya por ejemplo, si eres un generador muy grande de energía eléctrica, pues tienes que tener conocimiento de tus aportadores de energía, ya sea fotovoltaica o eólica, para poder tú hacer un control de la energía que tú estás generando. No sé si contesté tu pregunta, Oscar. Y, bueno, vamos a dar otro minutito más. Vi que salieron varias preguntas. Perfecto, Oscar. Gracias. Igual en la pantalla dejo nuestros correos. Se pueden comunicar con nosotros al correo solar@miselec.com o a mi correo personal que es angel.velazquez@proyalum y con todo gusto puedo darles el soporte técnico, ¿verdad? Más recordarles, el próximo 1 de julio, el próximo webinar que nos estaremos viendo. Personalmente vamos a estar ahí con la coordinación de protecciones
y agradecerles muchísimo su asistencia y por mi parte sería todo. Que tengan una excelente semana. Gracias.